Buenas tardes. Una presentación más de la asignatura Historia General de la Educación de la licenciatura en Pedagogía del primer cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda Centro Enlace Villa Victoria. En esta ocasión, la temática que se estará abordando es educación en la edad moderna. Como complemento a lo trabajado ya anteriormente, dando cumplimiento al currículo de la asignatura. Como primera imagen tenemos aquí que al igual de las demás civilizaciones que hemos estado trabajando, continuamos hablando de estratificaciones y obviamente esta estratificación pues, tiene impacto en muchas otras áreas. A simple vista tenemos que en la parte baja continúa estando la parte de los campesinos y los siervos, en la mitad el clero, la nobleza, los caballeros, el clero medio, los obispos, el alto clero, la alta nobleza y en la cúspide el rey. Esta cuestión de organización social ha sido muy similar, reitero, en diversas de las civilizaciones que hemos estado trabajando. Y esto es a manera de ejemplificación para lo que viene a continuación expuesto. Vamos a hacer una breve contextualización de la Edad Moderna. Esta Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide para su estudio la historia universal, comprende entre el siglo XV y el siglo XVIII específicamente. ¿Sí? Y digo tercer periodo, ya que el primero es la prehistoria, después viene la época antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que es el último periodo. De manera específica, esta Edad Moderna se ubica dentro del siglo XV al siglo XVIII específicamente. Cronológicamente, alberga un periodo comprendido entre el descubrimiento de América en 1492, finales del siglo XV, y la Revolución Francesa en 1789. Aunque algunas otras personas hay ciertas diferencias y establecen el fin de esta edad moderna una década antes, es decir, en 1780 por medio. Después de la independencia de los Estados Unidos en el año de 1776. En este sentido, la Edad Moderna se corresponde al periodo en que se destacan los valores de la modernidad, el progreso, la comunicación, la razón, frente al periodo anterior, que es la Edad Media, que generalmente es identificado como una edad aislada e intelectualmente oscura, oscurantismo podemos llamarlo. Y esta Edad Moderna busca su referente en un pasado anterior, como es la Edad Antigua, identificando la época clásica, donde retoma las cuestiones filosóficas, pragmáticas, para poder reorientar la vida en sociedad. ¿Sí? Si bien la Edad Media, decíamos, fue oscura, el oscurantismo principalmente, debido a que en ese entonces la educación, la sociedad estaba regulada precisamente por la teología y todo lo que con ello viene. La sociedad en manos del clero y da un cambio radicalmente opuesto cuando en 1492 específicamente, como es concebido el inicio de la Edad Moderna, cambia esa visión social de la religión y da paso a la Ilustración o siglo de las luces. Entonces, hablando de educación específicamente, lo que concierne al aprendizaje y al currículo en la edad moderna, qué es lo que se enseñaba, pero también qué era lo que se aprendía. En cuanto al aprendizaje, comprendía la enseñanza de las letras, incluyendo además el propio idioma, comprendía además de la enseñanza del propio idioma, como es el griego y el latín, las artes y las ciencias, a lo que se les añadió dialéctica y retórica. La dialéctica entendida como el arte o la habilidad para conversar, dialogar
y la retórica, el arte de hablar principalmente, tratando de acumular la mayor cantidad de conocimientos de modo memorístico, ya que no tenían un conjunto de elementos impresos. Al igual que en otras civilizaciones, la enseñanza se llevaba a cabo de una manera verbal y los aprendizajes pues eran memorísticos únicamente. En este entonces se profundizó el estudio de los clásicos, pensadores clásicos, especialmente Platón y Aristóteles, sin dejar de lado el estudio de la religión, pero desde un punto de vista menos dogmático. Recordarán ustedes que durante los fines de la Edad Media se empezaba a hablar acerca de la compañía de Jesús y de los escolásticos o de la escolástica, que esta era una interpretación eh, que aludía el origen del conocimiento de dos vertientes. El primero era un origen divino y otro la razón. Es decir, si nosotros teníamos algún conocimiento, era porque Dios lo permitió, pero también porque nuestra mente pudo conseguirlo. Y de esa manera se empieza a dar paso a la razón y a quitarle un poco lo dogmático a la enseñanza. En cuanto al currículo, lo que se enseñaba en aquel entonces se inició con el humanismo renacentista, ¿sí? Hablando de una renovación filológica. Y digo renacimiento o renovación, pero no solamente de la sociedad, sino del individuo en sí. Un renacer desde el punto de vista filosófico, donde las personas se asumían como parte importante de la sociedad y también como una parte medular de su interpretación de ellos para con el universo. Renacer como personas, como sociedad, donde se tenía esa libertad para poder interpretar la religión, pero también con la enseñanza que habían brindado, decía hace un momento, la Compañía de Jesús, que iba en el tenor de la formación intelectual. Dentro de este currículo se caracterizó por el renacer de las artes y el surgimiento del conocimiento científico. Si bien se sigue hablando de religión, ya que era impartida por la Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas, pero también se hablaba del conocimiento científico. Aquí es importante resaltar, jóvenes, un hecho importante. En Europa inicia el, la Edad Moderna en 1500, un ejemplo más o menos, 1500, pero en México se habla de la conquista y es hasta muchos años después cuando llega a México la Compañía de Jesús. Y así como brindó estos aportes educativos en Europa, también los constituye en México, dando o dejando detrás de sí una formación intelectual, pero también religiosa. Dentro de esta edad moderna, esta corriente de aprendizaje concebía al ser humano o el humanismo, lo concebía como una creación divina a la que Dios le había otorgado la razón y la palabra, que creía la cultura, que la transmitía de padres a hijos y de maestros a discípulos. De esta manera es como se evidencia lo que les comentaba hace un momento, que para la escolástica o los escolásticos dotaban de dos vertientes el origen del conocimiento, uno la parte divina y otro la parte de la razón. Dentro de este currículo de la Edad Moderna, la formación del discípulo de los alumnos se basó en la transformación de la cultura, donde tenían una nueva perspectiva de ese renacer que les comentaba. El conocimiento humano se comenzó a basar en la reflexión, en la razón y en la investigación. Un enfoque completamente diferente. Estamos hablando del siglo XV, ¿sí? Finales del siglo XV específicamente, y principios del siglo XVI, que si bien esto se desarrolla en Europa, tuvo un gran impacto en los demás continentes, específicamente en América, pues nos llegó a unos 100 años más tarde todavía, pero es una consecuencia de este adelanto de la sociedad europea. Hablaba entonces de ese humanismo renacentista, de ese renacer, de no ser solamente receptores de una enseñanza teológica dogmática,
sino donde se renacía como sociedad y como individuo, recibiendo también la instrucción científica para complementar de esa manera el proceso de educación. En cuanto a escolarización, ¿sí? La educación en la Edad Moderna también tenía que ver, decía desde la primera diapositiva, con la situación económica y social, y sobre todo el apoyo de los humanistas. Puede experimentar un desarrollo, dejando de ser exclusiva de los altos estamentos y de habitantes de ciudades. En la primera mitad del siglo XVI se abrió una multitud de escuelas municipales que son encargadas a religiosos y que suscitaron un interés de todas las clases por considerarla como un medio de promoción social. ¿Sí? Si bien con esto se dio apertura para que todos fueran a la escuela, sí, pero había esa estratificación todavía, si bien todos iban a la escuela, pero la enseñanza era muy diferente de acuerdo a esta situación económica y social. Y de igual manera estaba regulada por religiosos, principalmente la Compañía de Jesús, como he mencionado, de manera reiterativa. En Inglaterra se abrieron escuelas de gramática, lo que permitió la afluencia de estudiantes a universidades como la de Oxford o Cambridge, mientras que en España experimentó en este mismo siglo uno de los mayores desarrollos a nivel educativo. Un siglo en el que aparecen escuelas de gramática, aumenta el número de universitarios y aparece un gran número de colegios jesuíticos. Esto no fue más que el principio, ya que durante los 3 siglos de la Edad Moderna se produjo una transferencia del aprendizaje del hogar hacia las escuelas. Con el tiempo, estas se convertirían en escuelas de oficios y las universidades y los colegios quedarían de nuevo más restringidos. Y de esa manera, jóvenes, ustedes pueden alcanzar a ver lo que les comentaba, una enseñanza estratificada. Si bien iban a la escuela, pero continúan aprendiendo o reforzando precisamente lo que su situación económica y social les permitía. En cuanto a los centros docentes y la red escolar, ¿qué papel desempeñaban los docentes, en dónde se profesionalizaban o de qué manera se articulaba con otros responsables, hablando del proceso de formación? Durante la Edad Moderna, la red escolar no seguía ningún criterio común, teniendo cada institución educadora, religiosa, individual o estatal, unas pautas propias que condicionaban el desarrollo de los alumnos. Cada institución tenía sus propios criterios a seguir con respecto a los planes de estudio, materiales, principios pedagógicos, etc. Al igual que tampoco existía una estratificación de los grados de enseñanza a nivel nacional. Y por tanto, no existían grados de exigencia ni para el profesor ni para el alumno. A pesar de este desorden, estas instituciones sirvieron como medio de culturización para la sociedad. Con todo esto, jóvenes, es decir, desde aquel entonces se hablaba de la libertad de cátedra. Cada quien enseñaba lo que quisiera, a lo mejor de acuerdo a las necesidades específicas, sí, pero no era el mismo currículo en España, en Inglaterra, porque era un contexto completamente diferente. Y no se enseñaba lo mismo en todas las escuelas, por ese desorden que existía hablando del currículo que se impartía. Entonces, a pesar de que la pedagogía variaba con el tiempo y con cada institución, lo que no varió fue el principio de disciplina. La violencia, a través de la violencia se trabajaba, se conducían a los estudiantes y de esa manera se les influía el miedo, el temor y de esa manera representaban o evidenciaban la obediencia. Los castigos y torturas llegaron a tal extremo que en Inglaterra se tuvo que tomar medidas en contra de estas prácticas. Se seguía el criterio de gratificación-sanción como forma de controlar la conducta del niño, ¿sí? Conductismo, jóvenes. Sí, lo van a escuchar más adelante, hablando de Pavlov, principalmente, Skinner, entre otros, de ese conductismo. Y nosotros mismos somos un ejemplo de, cuando nos dicen que se nos va a poner un punto más si ingresamos a la sesión con puntualidad, micrófono apagado, cámara encendida, ¿qué es lo que hacemos? Ingresamos con todos esos criterios para poder ser acreedores a ese punto más que se nos está otorgando. Y de esa manera nuestra reacción está siendo condicionada. ¿A qué? A un estímulo externo. De esa manera es como se trabajaba en aquel entonces. Desde el Renacimiento, principalmente, se señala la importancia de concebir la educación como un juego
llegando a aplicarse en el siglo XVIII. ¿Sí? Durante estos 3 años, 3 siglos jóvenes, del siglo XVI, XVII y XVIII, emergen muchas de las teorías pedagógicas, curriculares, psicológicas vigentes hoy en día. ¿Sí? Entonces, uno de estos precursores, hablando de esta situación, fue Jean Piaget, Juan Jacobo Rousseau, donde se reviste de una nueva visión a la educación y a la sociedad, con una perspectiva más libre, pero sí con esa trascendencia de la participación social para regular, para modificar la conducta y aprendizaje de los estudiantes. Desde fechas tempranas, la pedagogía tiene un objetivo particular en la edad moderna para cada individuo, dependiendo únicamente del linaje, como les decía. A un hijo del rey hay que educarlo como a un príncipe, y al hijo de un militar hay que educarle el cuerpo. El colegio, por tanto, es selectivo, respondiendo al ideal estamental. Lo que les estaba comentando de manera reiterada, que de acuerdo a la situación económica y social, era la enseñanza que se recibía. ¿Sí? Si tenían como estudiantes hijos de nobles, pues se les instruía de cierta manera. ¿Sí? Iban a la escuela hijos de obreros, de siervos, de campesinos, pues iban a la escuela, pero la enseñanza que se les daba iba precisamente en ese tenor. Por ello decía que la enseñanza continuaba siendo estratificada, ¿sí? De acuerdo al estrato, era la enseñanza que se recibía. ¿Sí? A manera de reiteración, esta frase de esta diapositiva. En la edad moderna, la educación de la persona dependía únicamente del linaje. ¿Sí? Y a mencionar un adagio popular, jóvenes, ¿sí? Tanto tienes, tanto vales. Un ejemplo. Era una situación eh, prioritaria en la edad moderna, dependiendo, reitero, la situación económica y social, el trato que se recibía, al igual que la enseñanza. Y si lo vemos, pues sigue siendo una característica primordial del sector educativo durante un largo tiempo. Pero bueno, hablando de los sectores educativos y la enseñanza primaria, que eran las primeras enseñanzas que se recibían, ¿sí? No había escuelas como tales hasta mucho tiempo después. Recordamos que apenas estaba iniciando esta edad moderna, los albores. Se llevaba a cabo en cualquier lugar, al igual que la Edad Media. No había una institución formal en la cual impartir enseñanza a un determinado grupo de estudiantes. La formación que se recibía y que se impartía era muy simple y diferente para cada sexo. A los niños se les instruía en la lectura y en la escritura, y a las niñas se les enseñaba eso precisamente: costura, economía doméstica, religión, muy rara vez la lectura. A estas instrucciones asistían niños de entre 6 y 10 años, aunque su existencia era muy irregular, ya que las clases se adaptaban al ritmo estacional de la agricultura. ¿Sí? La edad, dice otro factor, jóvenes, de los 6 a los 10 años, ¿sí? Donde se brindaba esa enseñanza. Pero recordemos aquí que era estratificada. Los obreros, los siervos, que se dedicaban a sembrar y demás, ¿en quiénes se apoyaban? Pues en los hijos, y se los llevaban a trabajar, al igual que en algunas regiones rurales hoy en día. Y por ir a trabajar al campo no iban a la escuela, como sigue pasando hoy en día. Con el tiempo, aparecieron las escuelas de oficios, en las que se formaba a los adolescentes a desempeñar una labor en concreto, un oficio. ¿Sí? Lo que mencionamos en la Edad Media, los gremios o conjuntos gremiales. Esta formación se llevaba a cabo tanto en escuelas como en los propios talleres, y existía la idea de que si se impartía una mayor formación, mayor sería el rendimiento. Y esa parte no ha cambiado, jóvenes. Entre mejor se enseñe, mejor van a aprender las personas, ya sea un oficio o algún conocimiento intelectual. Este tipo de educación también era impartida a las mujeres, a las cuales se preparaba para incorporarse a la industria textil, a través de sus primeras enseñanzas de economía doméstica, cuestiones del hogar, pero también en cuanto a bordados y tejidos. ¿Sí? Continuamos, no sin antes reiterar la
el sexismo que había en la educación. Mientras que a los niños se les instruía en lectura y escritura, a las niñas se les instruía sobre costura, economía y una que otra vez lectura, pero principalmente para las labores textiles. Esa era la enseñanza primaria, lo que se recibía en primer lugar. De los 6 a los 10 años, sexista. En cuanto a enseñanza secundaria, se impartía en las escuelas de gramática. En las escuelas se impartía una amplia gama de asignaturas. Una de ellas era el latín, la que tenía mucho más importancia por su vinculación religiosa y por su uso en la justicia o en las relaciones internacionales. Por ello, no la erradicaban de su currículo. Además que estaban mejor organizadas a diferencia de las primarias y tenían el apoyo del Estado y de la Iglesia, siendo los encargados de formar las élites europeas. ¿Por qué razón? Ya era como que un filtro más fino, ¿sí? La enseñanza primaria pues era generalizada, la enseñanza secundaria era para los que tenían mayores posibilidades de llegar a ella y pues ya habido transcurrido todo ese adelanto, pues ya era mucho más especializada. Estas escuelas fueron indispensables en el mecanismo de la reproducción biológica y no se desprendieron de la tutela clerical hasta el siglo XVIII. ¿Por qué razón? No hay que olvidar, jóvenes, que los encargados de brindar enseñanza en estas instituciones continúan siendo las órdenes religiosas. A todas estas compañías religiosas dedicadas a la formación se le sumó la Compañía de Jesús, como he mencionado, cuyos métodos empleados les valió tal reconocimiento que se convirtieron sus escuelas en destinos exclusivos para la nobleza. ¿Por qué, jóvenes? Porque así como instruían en cuanto a religión, también poseían una amplia gama de conocimientos. Y si estaba mencionando que era una enseñanza estratificada, elitista, sexista, pues obviamente quienes iban a recibir esta instrucción más especializada, pues eran los que tenían esas posibilidades económicas. Paralelamente a esta Compañía de Jesús, surgieron otras academias que eran escuelas para paliar las deficiencias educativas, proporcionando estudios más especializados, es decir, con aquellas personas que tenían alguna dificultad o algún área de oportunidad, eran más especializadas, de manera que se impartía esa enseñanza con la intención de regular o de emparejar o de alcanzar a las personas, los estudiantes que no tenían alguna otra limitación. Como vemos, nuevamente, la religión está, la educación está en manos principalmente de los religiosos. Una parte importante de esta educación fue la Compañía de Jesús, que, nuevamente, un paréntesis, más jóvenes verán cuando trabajen historia de la educación en México, esta Compañía de Jesús vino precisamente también a brindar ese renacimiento, esa ilustración a nuestro país y lo que le causó que fuera expulsada de México por estar brindando una enseñanza que iba en contra de los intereses de la corona española. Pero bueno, ese es un paréntesis, ¿sí? Como evidencia, algunas de las academias que se mencionaron, academias en Alemania que se abrieron con la intención de contribuir a esa formación o especialización de la enseñanza y en el aprendizaje. Ahora, en cuanto a la enseñanza superior o universitaria, jóvenes, estamos hablando de hace siglos atrás. Pero también vean que otra consecuencia, otra herencia de estas civilizaciones es los niveles educativos que dejaron. Uno de ellos son estos niveles, primario, secundaria, superior, a los cuales se fueron sumando algunos otros que ya conocemos y que se van a especificar en la asignatura de Sistema Educativo Nacional. Dentro de esta educación universitaria, la enseñanza era la más alta institución educativa o de la cual quedaban exentos mujeres y grupos sociales inferiores. ¿Por qué es lo más alto? Porque era lo máximo y sigue siendo una institución a la cual muy pocos aspiraban hace algunos años y los que llegaban a la universidad, reitero, no eran los que tenían menos posibilidades económicas, eran los que tenían los recursos necesarios para llegar a ello. Y a la universidad, si decimos que la educación era sexista toda en la edad moderna, no llegaban mujeres, no llegaban pobres, llegaban hombres y, sobre todo, pudientes para recibir esa
enseñanza universitaria. Eran controladas por la Iglesia hasta la segunda mitad del siglo XVIII y tenían un carácter conservador hacia las nuevas ideologías, actitud que entorpecía el avance científico. Esta situación se mantendría así hasta poner fin al control religioso sobre las universidades. En esta educación, en estas escuelas universitarias, lo que ellos querían era continuar permeando de educación religiosa, educación teológica. Ya no era de su agrado, entonces fue el detonante para quitarles el poder de las universidades a estas órdenes religiosas. Dentro de estas universidades destacaban facultades de teología, artes, derecho y medicina. ¿Sí? Ya recuerden ustedes que se hablaba de religión, sí, pero también se hablaba ya de otras ciencias, de otras disciplinas, y aquí está un ejemplo. Las facultades a las que se les dotó de gran trascendencia por los conocimientos que se impartían. En Italia, con las corrientes renacentistas, surgieron las facultades de filosofía, cultura clásica, matemáticas, etc. ¿Sí? En Italia, de manera específica, en Italia y en España, fue donde surgieron las primeras universidades de toda la historia educativa. En España se creó la Universidad de Alcalá, como les mencionaba, en 1499, que era puramente de letras. La cifra de facultades y de estudiantes aumentó a lo largo del siglo XVI, pasando España de 8 universidades en 1500 a 33 universidades en 1600. Aunque no todas ellas eran de la misma calidad científica, sin embargo, durante el siglo XVII y XVIII, las universidades sufrieron una decadencia, en gran parte provocada por otorgar grados académicos en función de las clientelas sociales, solo salvándose aquellas que supieron renovarse. Quiere decir eso, clientelas sociales, que iba la gente pudiente únicamente para alcanzar un título. Y todo esto en menoscabo de la propia formación. ¿Por qué? Porque tienen el título académico, pero no tienen realmente los conocimientos, lo que originó que algunas otras universidades se renovaran en cuanto a la metodología y pudieron persistir, también erradicando un poco más. Las aulas escolares estaban muy mal preparadas para su labor.